y de que podemos compartir una vez más ahora por los medios digitales. Es una bendición, ¿verdad? Hacerlo. Y quiero compartirles una palabra que ha sido de edificación a mi vida. En un momento, hace como 3 semanas, recibí una noticia personal, la cual me afectó mucho anímicamente. Son pruebas que vienen a uno que uno no está muchas veces preparado para recibirla, pero vienen a uno, amén. Entonces, yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y si lo quiere apuntar, anótelo. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 9 y 10. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano Pedro. Bendiciones, ¿cómo están Hermano todos? Marvin, bendiciones. Amén, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo Amén. está, siervo? Bien, gusto de verle. Igual. Qué bueno verlo, hermano. Cierto, Dios les bendiga. Amén, 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 hermano Martín. Yo vengo llegando, me dijo, escuché algo así, de Primera de Pedro. Sí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Lo tenemos, ¿eh? Sí, amén. Ok. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Miremos esta palabra, hermanos, en esta preciosa tarde. Y como todos sabemos, estamos viviendo tiempos muy difíciles y por todos lados se está hablando de eso, ¿verdad? De la situación que estamos pasando. Cuando Pedro escribe, ¿verdad?, esta carta, y Pedro, uno de los 12 discípulos originales de Jesús, amén, escribe esta carta desde Roma para los creyentes esparcidos por todas las regiones de Asia Menor. Leí un comentario por ahí que la Asia Menor de estos tiempos sería Turquía, el país de Turquía, en la zona sur. Cuando Pedro escribe esta carta y escribe estos versículos, el apóstol Pedro observa que los creyentes de esa región estaban pasando dificultades y persecuciones que generaron dudas entre ellos. Amén. Nosotros en este tiempo también estamos pasando dificultades. Amén. Nos sentimos agobiados por muchas situaciones. Entonces, esta palabra se hace presente hoy a cada uno de nosotros. Hemos estado en la iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos pasando también persecuciones. Grupos minoritarios que nos tildan de fanáticos por predicar el evangelio, por hablar del pecado. Hoy, en este tiempo de crisis, de dificultad, están refugiándose en el Dios que nosotros predicamos y alabamos y glorificamos. Amén. Podemos ver cómo la palabra del Señor se cumple, amén, y no vuelve vacía y no pasa de moda. Entonces,
el apóstol Pedro les escribe a los hermanos de esta región para darles esperanza y sentido a sus vidas en medio del sufrimiento. Y hoy el Señor a cada uno de nosotros nos quiere dar esperanza, amén, y quiere dar sentido a todo lo que nosotros estamos pasando como hijos de Dios. Recordemos lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, cómo lo presenta el apóstol Pablo a los Corintios. Que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Amén. Entonces, lo que Dios dice de mí es más importante de lo que las personas puedan opinar de nosotros. Amén. Así que en este tiempo de dificultad, el Señor nos quiere, amén, hablar a cada uno de nosotros como hijos suyos, que si somos hijos de Dios, Él es nuestra esperanza, amén. Él le va a dar sentido y todo lo negativo que estamos pasando humanamente, el Señor lo va a tornar para bien, amén. Hermana Carmen decía al comienzo de esta transmisión, decía ella, hacíamos grupos de oración, grupos de ayuno y había muchas excusas. Y hoy estos momentos de dificultad están trayendo a la gente a enfocarse en lo que es verdaderamente importante para los hijos de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy estamos buscando lo más importante, que es la salvación de nuestra alma y una comunión integral con el Señor. Amén. Entonces, estamos pasando momentos difíciles en nuestras vidas y se pueden presentar dudas a nuestro corazón. ¿Por qué a esto sí y a mí no? ¿Por qué este tiene más suerte y yo no tengo más suerte? Amén. Y en estos dos versículos de la palabra del Señor, yo he podido identificar tres características de un hijo de Dios. Y vamos a ver cuál es la primera característica de un hijo de Dios. Ahí mismo en el versículo 9, vaya conmigo. Dice que un hijo de Dios reconoce su identidad. ¿Qué es la identidad? Conjunto de rasgos o características de una persona. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pedro les presenta a los hermanos ahí en Asia Menor, y si esta palabra se hace eficaz para cada uno de nosotros en esta tarde. Aunque vengan dudas a nuestro corazón, nosotros sabemos cuál es nuestra identidad. Y la primera identidad que podemos identificar en el versículo 9 es que nosotros somos linaje escogido. Amén. ¿Por qué me escogió Dios? El Señor nos escoge para un propósito. Amén. Cuando leemos tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, podemos ver cómo Dios escoge a hombres para determinadas tareas específicas y le cambia el nombre. Amén. Conocemos un Abraham que se llamaba originalmente y el Señor le cambia su nombre a Abraham. A Jacob y el Señor le cambia el nombre a Israel. A Simón y el Señor le cambia el nombre a Pedro. A Saulo de Tarso y el Señor le cambia el nombre a Pablo. Entonces, al Señor encontrarnos a nosotros, amén, hacernos linaje escogido a cada uno de nosotros, el Señor nos da una nueva identidad a cada uno de nosotros. Amén. Así que estamos en las manos de Dios y nuestra identidad nos la ha dado Dios a cada uno de nosotros. Amén. Así que el Señor nos ha llamado en este tiempo a llevar el evangelio a los que están en necesidad. Somos linaje escogido, somos hijos de Dios. Amén. Lavados con su sangre preciosa. En el mundo van a haber aflicciones, van a haber situaciones, pero nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y el Señor tiene cuidado de nosotros.
Una segunda característica de nuestra identidad, ¿cuál va a ser? Lea conmigo ahí. Que somos real sacerdocio. Amén. Somos real sacerdocio. En Cristo todos somos sacerdotes facilitadores. Todos hemos sido llamados a hacer un trabajo en específico en la obra del Señor. Amén. Todos. Unos cantan, unos oran, unos predican, unos evangelizan. Todos, hermanos. Nuestra identidad está en el Señor. El Señor nos ha hecho real sacerdocio. Amén. Y qué bueno es Dios. Amén. Eso no lo tenemos que olvidar en estos tiempos de dificultad. Lo tercero, para reconocer nuestra identidad es que el Señor nos ha hecho nación santa. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Dice la Escritura que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Amén. Que nuestra morada no está en esta tierra, sino que está allá en los cielos. Y así lo dijo Jesús. Voy a preparar morada para ustedes. Amén. Allá en los cielos. Amén. Entonces, si somos nación santa, hemos sido apartados para Dios y del pecado. Amén. Entonces, estamos en las manos de Dios. Amén. Así que no tenemos que tener temor. Esa es nuestra identidad. Otra característica de nuestra identidad es que somos pueblo, dice ahí, adquirido por Dios. Amén. A precio de sangre. Y acabamos de pasar una semana donde recordamos, amén, no religiosamente, sino a través del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual se reconforta al recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos sido adquiridos, amén, por Dios. Entonces, a precio de sangre, a precio, gloria sea al Señor, de muchos vituperios que pasó Jesús por amor a cada uno de nosotros. Eso no se nos tiene que olvidar. Entonces, si somos hijos de Dios, hermanos, reconozcamos nuestra identidad en el Señor. Amén. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Amén. Así que no somos, como dicen, del montón, somos algo especial para Dios. El mundo nos puede ver como nada, pero nosotros tenemos una identidad en el Señor. Amén. Así que confiemos en lo poderoso del Señor. Es hablando acerca de la identidad que nosotros como hijos de Dios tenemos. Amén. Al haber aceptado a Jesucristo. Lo segundo que nos presenta el apóstol Pedro y que les presentaba a los hermanos y también se hace presente en estos tiempos es que un hijo de Dios reconoce su finalidad. Amén. Y vamos a ver cuáles son esas dos finalidades que nos presenta el apóstol Pedro. Ahí en el versículo 9, lea conmigo. La primera finalidad que tenemos nosotros como hijos de Dios es anunciar. Amén. Anunciar no nuestro carisma, no nuestras habilidades, no lo que nosotros podemos hacer. No. Anunciar, amén, el mensaje de Jesucristo. Somos hijos de Dios, pues con más razón tenemos que predicar el evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos los que nos rodean en este tiempo. Esa es la finalidad de la iglesia en este tiempo. En el tiempo de crisis, de dificultad, es la finalidad de, gloria sea al Señor, anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿Y sabe cómo se hace presente, hermano, esta palabra ahora también? Y también hablábamos de eso al comienzo, para los que no se habían conectado. La iglesia estábamos envueltos en quién tiene los mejores templos, quién tiene el mejor ministerio de alabanza, quién tiene los mejores líderes, los mejores directores, los mejores, gloria sea al Señor, los mejores eventos, quién lleva y hace las mejores campañas. Estábamos enfocados en esas cosas. Y el Señor en este momento de crisis a la iglesia le está recordando que el verdadero propósito de nosotros como hijos de Dios es anunciar
el evangelio de Jesucristo. Amén. Eso es. Amén. Lo segundo que dice el apóstol Pedro acerca de nuestra finalidad es que tenemos que anunciar las virtudes de aquel. Amén. Gloria sea al Señor. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Anunciar que Jesucristo tiene poder y autoridad para, acuérdense que miramos los milagros de Jesús en una clase. Eso es lo que vamos a anunciar. Que Jesucristo tiene poder sobre las enfermedades. Amén. Y miramos muchas enfermedades. Amén. Que Jesucristo tiene poder sobre la naturaleza. Amén. Eso es lo que vamos a anunciar. La virtud de Jesús. Amén. Hacia el ser humano. ¿Qué es lo bueno que puede hacer por el ser humano? Amén. Y miramos el poder de Jesús sobre la muerte. Amén. En beneficio, no de él, sino en beneficio del ser humano. Amén, hermano. Eso es lo que vamos a anunciar. Las virtudes del maestro. ¿Qué es lo que él puede hacer en la vida del ser humano? Y hoy, hermanos, somos hijos de Dios y nuestra finalidad es, como nos dice el apóstol Pedro, que anunciemos a Jesucristo el mensaje y las virtudes de aquel. ¿Qué es lo que él puede hacer para con cada uno de nosotros? Amén. Y lo tercero, hermanos, lo tercero que nos enseña el apóstol Pedro ahí mismo en el versículo 10. Lea conmigo, hermano. Como hijos de Dios tenemos que reconocer nuestro origen. Y vamos a ver de eso. Dice, ¿qué dice el versículo 10? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Amén. Pero que ahora sois pueblo de Dios. Amén. Hay estas dos características. Amén. Importante. En otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Amén. Está hablando de nuestro origen. ¿Nuestro origen en quién está? En Cristo. Amén. Antes éramos hijos de las tinieblas, dice la Escritura. Amén. Pero ahora somos hijos de luz. Amén. Entonces, un hijo de Dios reconoce su origen. Amén. Así que, aunque el enemigo vino, dice la Escritura, vino a matar, a destruir, amén, a robar, amén, a deshacer. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Así que un hijo de Dios tiene que reconocer su origen. Y hoy el apóstol Pedro nos plantea y a través del Espíritu Santo nos quiere hacer entender. Somos hijos de Dios. Que recordemos dónde estábamos antes, cómo estábamos antes y que recordemos hasta dónde nos ha traído el Señor y cómo el Señor nos ha ayudado a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que tener temor de lo que está pasando? Si antes no teníamos nada, éramos desdichados, no éramos hijos de Dios, éramos fracasados, amén. No teníamos esperanza, pero ahora con Cristo tenemos una nueva esperanza. Somos el pueblo de Dios, amén. Y ahí mismo en el versículo 10, otra característica de nuestro origen, dice que en otro tiempo, dice, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Esa es otra característica de ser hijos de Dios. En otro tiempo no teníamos esperanza de nada, pero ahora alcanzamos misericordia. Y eso es lo que les recordaba el apóstol Pedro a los cristianos de ese tiempo, porque los cristianos estaban afligidos, estaban perturbados, y hoy nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que decirle al Señor, Señor, yo confío en ti, aunque no vea nada, yo confío en tu palabra, aunque las noticias y lo que los analistas puedan decir que va a pasar en el futuro, nosotros tenemos que reconocer. Hay tres características de un hijo de Dios
que el apóstol Pedro nos presenta en esta tarde a cada uno de nosotros. Amén. Y las 3 características es, acuérdese, primeramente, que nuestra identidad está en el Señor, que como hijos de Dios tenemos una finalidad en esta tierra y como hijos de Dios tenemos que recordar cuál es nuestro origen en Él. Amén. Así que, hermanos, sigamos predicando el Evangelio, sigamos llevando esta palabra a los que están en necesidad, a los que están titubeando y diciendo por qué el Señor me ha abandonado, por qué el Señor no responde a mi petición. Es tiempo de que como iglesia recordemos que somos el pueblo de Dios. Amén. Y así se encabeza estos versículos ahí en Primera de Pedro. Somos el pueblo de Dios y eso es lo que no tenemos que olvidar. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermano. Hablando de eso. Y para finalizar, llamaba mucho la atención y yo analizaba, para finalizar esta parte, porque quiero darle algo rapidito más. Para finalizar esta parte, recordemos, hermanos, primeramente, ¿cuándo volvió el hijo pródigo, hermanos? ¿Cuándo recordó cuál era, ¿verdad? Su situación en su casa? El hijo pródigo estaba fracasado, estaba en problemas, estaba económicamente, moralmente, estaba devastado. Pero él recordó de que en su casa había pan y había un lugar para él. Así que recordemos, amén, hermano, cuando el enemigo quiera traer a nuestra mente la duda y quiera que nuestra estima, ¿verdad?, se baje. ¿Cuándo reaccionó Pedro? Recordemos. Cuando él cantó el gallo y recordó lo que le había dicho Jesús. Amén. Entonces es ahí donde Pedro reacciona, hermanos, acerca de su llamado, hermanos, acerca de lo que el Señor le había dicho a él. Pedro me ama, le decía, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le decía? Apacienta Mis ovejas. Y hoy nos toca a nosotros como hijos de Dios Apacentar. y dar una palabra de esperanza, no ser parte de los que traen desesperanza, sino ser parte de los que traen buenas nuevas de salvación. Acordémonos, ¿verdad? Traer el mensaje. ¿Cuándo cambió Pablo, hermanos? Cuando tuvo un encuentro personal con Cristo. Amén. Amén. Así que tengamos ese encuentro personal con Cristo y cuando nosotros tenemos ese encuentro personal genuino con el Señor, van a venir las situaciones, pero nosotros vamos a estar seguros de lo que nosotros somos en Cristo. ¿Y qué es? Que nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Amén. Esta parte. No sé si quería alguien